En un mundo cubierto por la sombra del pecado, cuando las generaciones de los hombres comenzaban a alejarse del rostro de su Creador, hubo uno que brilló como un faro entre las tinieblas. Su nombre fue Enoc. De todos los patriarcas, de todos los sabios y justos, él fue el primero en experimentar una bendición sin precedente. No conocer la muerte, sino ser llevado vivo por Dios. Pero antes del milagro hubo un camino, uno largo, silencioso y fiel. La historia de Enoc no es simplemente la de un hombre piadoso, sino la de alguien que eligió caminar con Dios cuando el mundo caminaba en la dirección contraria. Esta es su historia, una historia de fe, de revelaciones celestiales, de misterios profundos, de soledad y fidelidad. Una historia que comienza con un joven inquieto que miraba al cielo, buscando más que las estrellas. Enoc nació en una era primitiva, cuando la humanidad aún vivía cerca del Edén, pero espiritualmente estaba ya muy lejos de él. Era el séptimo desde Adán, hijo de Jared, descendiente directo de Set, la línea que aún guardaba las memorias sagradas de la creación. Su niñez estuvo marcada por relatos de su padre sobre el jardín perdido, sobre los querubines con espadas de fuego y sobre el dolor que el pecado había traído al mundo. Desde pequeño, Enoc sentía que su alma no encajaba completamente con los demás. Mientras sus hermanos corrían y reían, él se sentaba bajo los árboles, escuchando el viento, observando el movimiento de las estrellas y preguntándose por qué el hombre había sido expulsado del paraíso. Sus preguntas no eran bienvenidas entre muchos, pero su padre Jared veía en él algo especial. «Tú no eres como los demás, hijo», le dijo una noche mientras veían las estrellas. «En ti hay un fuego antiguo, una búsqueda profunda. No la ignores». Fue esa misma noche cuando Enoc tuvo su primer sueño profético. En él vio una montaña de fuego y en su cima un trono resplandeciente. Un ser de luz le hablaba en un lenguaje que no conocía pero entendía. Cuando despertó, supo que su vida no sería común. A los 65 años, cuando muchos hombres de su tiempo estaban centrados en levantar ciudades, criar hijos o forjar alianzas, Enoc tuvo su encuentro definitivo con la voz de Dios. Mientras caminaba solo por los campos, una niebla sobrenatural descendió sobre él y escuchó claramente su nombre siendo llamado desde el cielo. «Enoc», dijo la voz, «camina conmigo». Ese día comenzó el pacto. Desde entonces, Enoc apartó su vida. Se alejó de las multitudes y se sumergió en oración, ayuno, contemplación. Hablaba con el Creador como un amigo, habla con otro. Aprendió los secretos de la creación, los misterios del tiempo, las leyes celestiales que rigen los astros y los corazones humanos. Pero no se convirtió en un ermitaño. Al contrario, comenzó a enseñar. Fundó escuelas de sabiduría, donde instruía a los pocos que querían escuchar. Hablaba de un Dios justo pero misericordioso, de una justicia que vendría al mundo, de ángeles caídos y de un juicio futuro. Fue profeta antes que Noé, y su mensaje estremecía a quienes lo escuchaban. Durante más de 300 años, Enoc caminó con Dios. No era simplemente un acto espiritual, era literal. Caminaba, y la presencia divina lo acompañaba. La gente del valle decía haberlo visto desaparecer en los bosques y regresar con el rostro resplandeciente. Algunos aseguraban que hablaba con seres de luz. Otros decían que subía a los cielos y volvía con palabras que ningún hombre antes había pronunciado. En sus visiones, Enoc vio cosas que ningún ojo humano había contemplado. Fue llevado a los cielos, caminó entre ángeles, contempló los registros del destino, oyó los cantos eternos, vio el lugar del castigo para los impíos
y la gloria reservada para los justos. Vio el fin de los tiempos y el regreso del Hijo del Hombre con miles de sus santos. Y aún así, permanecía humilde. Sabía que era solo barro animado por el aliento del Altísimo. A los 65 años, después de su encuentro definitivo con Dios, Enoc tuvo un hijo. Lo llamó Matusalén. Pero este no fue un nombre cualquiera. Enoc lo eligió por revelación, porque significaba: cuando él muera, vendrá el juicio. Fue entonces cuando Enoc entendió algo terrible. El tiempo del mundo estaba contado. A través de visiones y sueños, Dios le reveló que la maldad se multiplicaría sobre la tierra, que los hombres se volverían cada vez más violentos y que vendría un diluvio a purgar al mundo. Pero no ocurriría y hasta que su hijo muriera. Matusalén se convirtió así en un signo profético viviente. Enoc lo educó con amor, pero también con una urgencia sagrada. Le enseñó sobre los ángeles, sobre los caminos del Altísimo, sobre el juicio por venir, y mientras criaba a su hijo, continuaba caminando con Dios, día tras día, década tras década. Durante sus años de comunión con el cielo, Enoc recibió un conocimiento perturbador. Unos ángeles rebeldes, conocidos como los vigilantes, habían descendido a la tierra. Ellos, que debían observar y proteger a la humanidad, se corrompieron con deseo. Tomaron esposas humanas, y de esa unión nacieron gigantes, los Nefilim, seres violentos que trajeron caos al mundo. Dios envió a Enoc como mensajero celestial para advertir a esos ángeles caídos. Fue llevado al monte Hermón, donde los vigilantes se habían reunido. Ellos, sabiendo que Enoc caminaba con Dios, le suplicaron que intercediera por ellos. Pero la respuesta del cielo fue firme: nunca más subirán. Sus nombres serán borrados. Sus hijos serán destruidos. El juicio ha sido determinado. Enoc lloró por ellos, porque aunque eran ángeles, habían caído en la oscuridad. Y escribió todo lo que vio en libros sagrados, que más tarde serían conocidos por generaciones. Los libros de Enoc, que hablarían del cielo, del infierno, de las estrellas y de la venida del ungido. Con el paso del tiempo, el mundo se hizo más oscuro. Enoc vio cómo las ciudades crecían en orgullo, cómo los hombres se burlaban del Creador, cómo la sangre de los inocentes manchaba la tierra. Los Nefilim se convirtieron en tiranos. Los hombres adoraban ídolos, y la inmoralidad era moneda diaria. Dios le mostró lo que vendría, un gran diluvio que purificaría la tierra. Enoc profetizó con valentía. Caminó de ciudad en ciudad, advirtiendo, predicando justicia, clamando al pueblo para que se arrepintiera. El juez viene con sus santas miríadas, decía. El día de oscuridad se acerca, vuélvanse al Altísimo. Muchos se burlaban, otros temblaban, pero seguían en sus pecados. Solo unos pocos escuchaban, entre ellos su bisnieto, un joven justo llamado Noé. Cuando Enoc se acercaba a los 365 años, una cifra simbólica, como los días del año, sintió que el momento de su partida se acercaba. Sus caminatas con Dios se hacían más largas. Su rostro brillaba con una luz que no era de este mundo. Sus palabras eran más sabias, más eternas. Una mañana se despidió de su familia, abrazó a Matusalén, oró por Noé y subió a la montaña donde solía orar. Fue la última vez que lo vieron. Ese día, el cielo se abrió, una luz descendió, ángeles lo rodearon. Y en un instante glorioso, Enoc fue trasladado. Su cuerpo no cayó, no enfermó, no envejeció más. Fue arrebatado vivo al cielo, y la tierra no lo volvió a ver. En el instante en que Enoc fue arrebatado, sintió cómo su carne se disolvía en luz. No hubo dolor, solo un estallido de gloria. Abrió los ojos en una dimensión donde no existía la sombra ni el tiempo.
Fue recibido por seres de fuego, tronos luminosos y un río que fluía desde el trono del Altísimo. Los ángeles lo llamaban el hombre que agradó a Dios. Fue conducido al salón de los secretos, donde las crónicas eternas se escriben. Allí vio los registros del destino de los hombres, las lágrimas contadas de los justos y las decisiones que cambian naciones. Y entonces escuchó la voz del Eterno. Ven, siervo fiel, porque caminaste conmigo en la tierra, caminarás conmigo en la eternidad. Le fue dado un nuevo cuerpo, incorruptible, revestido de gloria. No era como los ángeles, ni como los hombres. Era el primero de una nueva creación, una señal del reino que vendría. Desde el cielo, Enoc fue testigo del devenir de la humanidad. Observó a su hijo Matusalén vivir casi 1000 años, a su bisnieto Noé construir un arca contra toda lógica, y al juicio de las aguas caer sobre el mundo. Lloró por los perdidos, pero adoró al Dios que salva, y no se mantuvo en silencio. Le fue permitido regresar a la tierra en visiones, apareciendo a profetas y justos. Como una voz desde el cielo, se convirtió en un símbolo eterno del galardón para los fieles, del Dios que honra a quienes lo buscan con todo el corazón. En tiempos de corrupción, su nombre era recordado. En medio del desierto, los sabios decían: camina como Enoc y Dios te llevará. A lo largo de los siglos, sus palabras fueron susurradas por los justos y sus escritos guardados por aquellos que esperaban redención. Muchos han preguntado: ¿qué hizo a Enoc tan especial? ¿Por qué fue el primero en ser llevados sin morir? La respuesta no fue su fuerza, ni su inteligencia, ni siquiera sus visiones. Fue su caminar. Día tras día, Enoc eligió andar con Dios cuando nadie más lo hacía. No esperó el favor de multitudes ni la aprobación de los sabios. Caminó en fe cuando aún no existía la ley, cuando no había templos, ni libros, ni altares dorados. Fue un adorador puro, un amante del Creador en un mundo caído. Su vida enseñó que Dios no busca perfección, sino comunión, que no se necesita ver el cielo para vivir como si ya estuviéramos allí. Según los antiguos escritos, Enoc no solo vio el pasado, sino también el futuro. Fue el primer profeta apocalíptico. Vio el regreso del Hijo del Hombre, la resurrección de los muertos, la caída de los impíos y la victoria final del reino de Dios. El apóstol Judas lo citó siglos más tarde. He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio. Judas 1, 14 a 15. Muchos creen que Enoc aún no ha terminado su labor, que en los últimos días regresará como uno de los 2 testigos mencionados en el Apocalipsis, para proclamar juicio y misericordia una última vez antes del fin. La historia de Enoc no tiene un final, porque él nunca murió. Su vida es una llama encendida en medio de las generaciones, una prueba viviente de que es posible caminar con Dios, incluso en medio de un mundo corrupto. Hoy, cuando la oscuridad crece y los hombres olvidan el cielo, la figura de Enoc se levanta una vez más, no como una leyenda, sino como una invitación. Camina con Dios, y Él caminará contigo